Hola, muy buenos días y gracias por acompañarnos nuevamente en otro seminario muy importante. El día de hoy vamos a tocar un tema de bastante actualidad y de mucha preocupación para quienes se dedican al comercio exterior y que tienen eh, lo que es el estímulo o el programa IMEX. Hoy vamos a hablar de la administración del IMEX, el famoso anexo 24 y el control de los créditos fiscales del IVA, el anexo 30. Estos son temas que son muy importantes hoy en día. La autoridad mexicana ha estado observando con mucha lupa. A través de estos minutos van ustedes a conocer las partes importantes que deben de cuidar. Eh, el día de hoy tenemos como panelistas a nuestros grandes amigos de TicTac. TicTac es una compañía, es una firma especializada en temas fiscales y legales. Está con nosotros Israel Islas y está también con nosotros alguien que ha participado muchas veces y que ya debe ser conocido por muchos de ustedes, nuestro gran amigo Marco Reyes. Marco Reyes tiene una larga experiencia en estos temas, tiene más de 25 años de dedicarse a esto. Él hoy en día es el director general de TicTacs, pero también en su recorrido profesional fue socio líder en lo que en la famosísima firma de Price, Waterhouse Cooper, y también fue director para América Latina de la empresa Andersen México. Es para nosotros un gran gusto que nos ayuden en estos temas de capacitación, de seminarios con nuestros clientes. El tema, le repito, es un tema de actualidad, trascendente, importante y que al final tendrán ustedes la posibilidad de que tanto Israel como Marco les puedan resolver cualquier duda. Sin más preámbulo, los dejo en manos de estos grandes amigos. Israel y Marco, es todo suyo el seminario. Muchas gracias, Pepe. Buen día, muy amable. Pues buenos días a todos, con el gusto de estar de nueva cuenta con ustedes. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de la administración IMEX, el anexo 24, el control del crédito fiscal, básicamente derivado de la certificación en materia de IBIEFS, lo que ahora es el anexo 30 de las reglas generales de comercio exterior, para lo cual nos acompaña Israel Salas, ustedes ya lo conocen. Ay Dios, ¿por qué se va moviendo? Lo conocen, Israel. Ah, porque se mueve. Chihuahuas. ¿Cómo la quito? Perdón, alguien le movió. Ahí sí. Alguien le movió la animación. Bueno, solo son las primeras. Bueno, pues básicamente ya conocen a Israel. Israel es parte del equipo de TeamTax. Él tiene varios años de experiencia y bueno, básicamente se dedica a asesorar a empresas de la industria automotriz. Ya se paró. Automotriz, maquiladora y bueno, tiene vasta experiencia en automatización de procesos. Básicamente lo que viene siendo anexo 24, anexo 30, expediente electrónico, monitoreo de proveedores, entre otros. Y bueno, pues ya se pasó mi lámina, pero bueno, ya varios de ustedes me conocen, ya estoy muy visto en el medio. Pues bueno, la idea de hoy es platicar. Israel, buenos días, perdón. Buenos días, Marco, gracias y buenos días a todos. Y bueno, la idea de hoy, pues básicamente es exponer un poquito cuál es la perspectiva del entorno actual en cual nos estamos encontrando y sobre todo, pues qué sucede con esas revisiones electrónicas de la autoridad. La idea es poco discutir situaciones particulares de la industria, compartiendo nuestros puntos de vista y proponer algunas soluciones a ellas, a invitarlos a tomar acciones tácticas y correctivas, ¿no? Y la finalidad de este webinar pues, es evitar que las empresas sean sujetos de fiscalización
por parte de la autoridad. Y bueno, buscamos que disminuya el impacto económico por cierres y paros de actividades que tuvimos derivado de la pandemia. Entonces no queremos que sea un tema adicional, ¿no? Y sobre todo orientar algunas de nuestras actividades del día al día, eficientar, eliminar o disminuir situaciones que representan algún riesgo para las empresas y obviamente cumplir con las obligaciones permanentes, obligaciones fiscales que derivan de estas autorizaciones, en lo particular IMEX y certificación en materia de IBIEPS. Pues bueno, como un poquito de antecedente, pues ustedes saben que vamos saliendo de un tema de pandemia. Ese tema de pandemia pues nos llevó a prescindir de personal, nos llevó a un home office en donde las empresas estaban o están imposibilitadas a atender indicadores de eficiencia precisos, ¿no? Y bueno, perdón, ya me distraje. Perdón. Y obviamente eso lleva a la necesidad pues, de automatizar varios procesos, como lo vimos, que es estas mismas videoconferencias, y obviamente implementar herramientas tecnológicas que siempre el anexo 24, o por lo menos desde que yo recuerdo, la ley te lo establece como una obligación con requisitos mínimos de catálogos y anexos. Entonces, pues podemos decir que siempre el anexo 24 ha sido una herramienta tecnológica, pero también nos tocó ver durante muchos años que la gente capturaba importaciones, capturaba exportaciones todavía de forma manual, ¿no? Que eso llevaba obviamente a temas de tiempo y temas de errores humanos. Y también, pues obviamente, muchas empresas ahora con este tipo de complejidades de la pandemia, pues con todo esto que estamos platicando de prescindir de personal y que la operación en ocasiones no para, muchos de nuestros clientes han visto la necesidad de buscar terciarizar o realizar integrar un centro de excelencia que pueda atender a sus demás empresas hermanas, ¿no? Pero bueno, platiquemos un poquito. Isra, cuando quieres interrumpirme, por favor. Sí, gracias. ¿A dónde Sí, queremos llegar con esto? Pues básicamente queremos llegar a que la supervisión ha disminuido, el personal ha disminuido y cada vez la autoridad pues tiene los ojos más precisos ante las operaciones que llevamos a cabo. Recuerden que la autoridad tiene herramientas tecnológicas que permiten ser muy asertiva para la detección de errores. Vamos a platicar un poquito más de eso, para lo cual pues no nos hemos cansado de señalarles a nuestros clientes y amigos pues que es necesario determinar roles en las empresas, optimizar los flujos de trabajo y crear procedimientos y controles que permitan pues evitar este tipo de desviaciones derivado de lo que estamos comentando que podría ser del mismísimo home office, ¿no? Obviamente, todo esto va de la mano, porque muchos dirán, oye, pues anexo 24, pues son entradas, son salidas, cargos, abonos. Sí, pero al final de cuentas, recordemos que todo lo que yo haga de mis operaciones de comercio exterior, y ahorita lo vamos a ver más adelante, como pueden ser los mismísimos cambios de régimen, pues puede entrar una implicación fiscal. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Digo, no estoy hablando que nada más los cambios de régimen, pero cada situación es muy peculiar y habría que analizarla. Ahorita lo vamos a discutir. Y bueno, obviamente este conocimiento o este coaching asociado con implicaciones fiscales, pues nos debe de llevar a entender que todo lo que yo pueda llevar a cabo, pues puede tener una repercusión y quizá aquí lo correcto es levantar la mano ante otras áreas, ¿no? Nos ha tocado ver despachos que llegan con empresas y le aseguran que le van a dar un saldo en cero, ¿no? Independientemente si dejó en México, si nunca consideraron un desperdicio, o sea, sin tener completamente esos destinos aduaneros, hay despachos que te venden el que te lo van a dejar en cero. Obviamente, pues no es correcto, ¿no? Siempre un anexo 24 debe de reflejar lo que sucedió en la realidad, ¿no? Si hubo ventas en México, si hubo retornos, si hubo transferencias, haya sido como haya sido, se tiene que reflejar en un anexo 24, que obviamente eso se va a reflejar en un anexo 30 para efectos de la certificación en materia de IBIEPS del crédito fiscal del IVA, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez dicho esto y con el apoyo de herramientas, pues obviamente el enfoque se va a perfeccionar, el análisis para la toma de decisiones podrá ser más eficiente, más claro, y obviamente, comentábamos, se elimina el error humano,
la información, pues vamos a tener seguridad en cuanto a ella y sobre todo en los tiempos, ¿no? Y aquí el tema que tampoco Israel me va a dejar mentir, que debemos de fortalecer es la cultura de la supervisión y de la autocorrección. Recordemos que la autoridad todo lo sabe, todo lo ve, y nosotros podemos como empresa ir un paso adelante, ir revisando nuestras operaciones e irlo corrigiendo antes de que la autoridad lo detecte. Y si me permites, Marco, en este sentido de supervisión y autocorrección, mencionar que en estos últimos meses hemos visto con todo lo que mencionabas del cambio de estructuras, de personal, etcétera, que se está transfiriendo la operación del anexo 24 y anexo 30 en las distintas empresas, pero muchas veces se transfiere con malas prácticas que no se detectan. Entonces se continúa la mala práctica que se trae de años atrás arrastrando y continuamente se está viendo que no se está haciendo la operación de forma correcta hasta que la autoridad lo señala, ¿no? Entonces, ahí hay un área de oportunidad que estamos viendo de manera constante en las empresas, que la supervisión a veces falta de detalle porque pues se tiene la costumbre de operar de alguna forma, pero nunca se ha cuestionado si es la forma correcta de hacerlo. Es correcto. Y bueno, una vez dicho eso, pues nada más recordemos un poquito que la autoridad, pues ya, con las herramientas tecnológicas con las que cuenta, llega a recaudar hasta 154 pesos por cada un peso invertido, ¿no? Esto lo hemos dicho en todas las exposiciones que hacemos, porque realmente queremos transmitir lo que sucede allá afuera, y es una realidad. Ustedes pueden checar en su informe tributario cómo se van moviendo estas recaudaciones por parte de la autoridad. Y no olvidemos que la autoridad está, vamos a decir así, determinando alguna observación en 97% de las auditorías que lleva a cabo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esto nos implica un pago, un medio de defensa, un acuerdo conclusivo, pero al final de cuentas, si lo está auditando la autoridad es porque ya cuenta con esos elementos para encontrar las desviaciones. La evolución de las auditorías que se han llevado en México por parte de la autoridad nos lleva a que hoy en día, pues ya que se cuenta con toda esta información de CFDIs emitidos, recibidos, contabilidad electrónica, declaraciones, expedientes electrónicos, ya le permite hacer análisis integrales de riesgo, ya puede llevar a cabo análisis que permitan determinar una presuntiva de ingresos, si faltó una retención de IVA, si tenemos deducciones de adquisiciones de importación en exceso no documentadas. Entonces la autoridad ya cuenta con esta información electrónica que nos podría llevar, pues obviamente, a una revisión electrónica que podría desembocar en una revisión de gabinete y por ende, pues de ahí se podría llegar a un tema de multas y sanciones. Y nada más señalar ahí, Marco, en el tema de las auditorías, como bien decías, hoy en día son totalmente electrónicas y el anexo 24 y el anexo 30 es la base de muchas de estas auditorías, pero lo que me gustaría señalar es que lo que cargamos nosotros en el anexo 24 y anexo 30 es lo que entregamos a la autoridad. Entonces podemos decir que lo que les estamos dando a la autoridad es sobre lo que nos va a examinar, por lo que es muy importante tener bien clara la información que estamos transmitiendo, porque esa va a ser la base objeto de análisis de la autoridad, ¿no? Y pues ya solo es un cruce de información que la autoridad recibe, analiza y si no le cuadra, pues saca un requerimiento por ahí. Claro, y obviamente la autoridad pues revisa en base a movimientos inusuales o atípicos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un estado de cuenta de un crédito fiscal en donde claramente para la autoridad pues puede observar esas desviaciones y realmente es información que tú le has proporcionado, como dice Israel, y evidentemente pues eso podría llevar a una sanción. Pues bueno, recordemos que la certificación de empresas bajo la modalidad IBEX pues representa que eres un contribuyente fiscalmente confiable, ¿no? Significa que ya has demostrado que cumples con aspectos fiscales, aduaneros, recursos humanos, legales, contratos, proveedores, y estas obligaciones o requisitos que una empresa cubre o cubrió para obtener esta certificación, pues deben de ser cumplidos de forma permanente. Nuestras obligaciones se tienen que observar y no podemos dejar de estar cumpliendo con ellas, ¿no? Entonces, para la autoridad, el hecho de que tú tengas una certificación en materia de IBEX representa dos cosas. Representa
que eres una empresa, un contribuyente no tan atractivo para efectos de una fiscalización, y también representa, pues obviamente, pues que no eres una empresa que esté dejando dinero sobre la mesa, ¿no? Obviamente, ahorita vamos a ver un ejemplo de un proceso de cancelación, por montos pequeñísimos, pero la autoridad los considera pues, que son suficientes para iniciar esta cancelación de la certificación en materia de IBINJAPS. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de las empresas de forma muy general en estos temas? Pues solamente llevar un control de inventarios de forma automatizada con información mínima, ¿no? Lo que conocemos como el anexo 24, que vienen algunos catálogos, algunos módulos, permítanme tantito. Perdón, ya regresé. Tuve un problema ahí de allá afuera, unos grititos. Pero bueno, sigamos un poquito. Y bueno, obviamente este anexo 24, porque hay gente que todavía el día de hoy me pregunta si pueden llevar su control de anexo 24 en un Excel. Pues obviamente quizás sí, como decimos, son cargo abonos, sumas y restas, obviamente se podría hacer, pero no es lo que la autoridad requiere. La autoridad requiere que tengas un sistema con alguna información mínima que te permita comprobar los retornos al extranjero y sobre todo administrar los saldos pendientes que tienes por retornar o por destinar algún régimen aduanero diferente, un destino aduanero diferente, para lo cual hay muchas empresas que hemos visto que no cuentan con anexo 24 porque dicen, bueno, pues como realmente no realizo operaciones de importación temporal, pues no compro, no tengo un anexo 24. Sin embargo, podría ser una causal de cancelación de tu programa IMEX, independientemente de la multa, que es como de 30,000 a 50,000 pesos, una cosa así, no recuerdo, pero evidentemente sí te podría llevar a una cancelación del programa IMEX, ¿no? Y este anexo 24 debe de servirnos para, como instrumento, lo comentamos, para comprobar los retornos y para controlar las mercancías pendientes de retorno y sobre todo los plazos, ¿no? Y más aún que ahora los plazos de permanencia para muchas empresas se movieron bajando de 36 meses a 18 meses, derivado de los beneficios que otorgaba la legislación aduanera, que ahora se fueron solo para OEA, ¿no? Entonces, bueno, este control pues nos permite ser muy claros de lo que importé temporalmente, de lo cual aduaneramente tengo un compromiso de darle un destino aduanero y sobre todo de un crédito fiscal que se me otorga, ¿no? El cual se va a cancelar hasta que doy un destino aduanero a mis mercancías. Y bueno, también dentro de las necesidades que busca o de los requisitos mínimos que busca un anexo 24, pues obviamente es el poder generar reportes para cumplir con los requerimientos que la autoridad me llegue a solicitar. Y sobre todo los requerimientos pues, son en dos sentidos, ¿no? A ver, dime este insumo, en qué producto terminado se fue o este producto terminado, qué insumos se está llevando, ¿no? Otras de las obligaciones son transmitir a Hacienda de forma periódica los destinos aduaneros de tus mercancías para que los créditos fiscales se vayan cancelando, ¿no? Y sobre todo, pues, a final de cuentas, la obligación es el administrar y controlar los créditos fiscales que se te otorgan por las importaciones temporales. Y si me permites aquí, Marco, nada más apuntar que muchos de nuestras empresas ya cuentan con un sistema que aparentemente está automatizado para el control de inventarios. Sin embargo, muchas veces no cumple con los requisitos del anexo 24. Entonces tenemos que echar un ojito ahí al anexo 24 y ver que realmente estén todos los catálogos, todos los módulos que nos requieren como mínimos para poder cumplir con estas obligaciones y también no esperar a que se haga de forma automática la carga y descarga. Digo, muchos lo mencionan así, que ante las importaciones o exportaciones se va actualizando y cuando se hacen las revisiones pues falta mucha información. Entonces, realmente asegurar que el sistema que tenemos contratado o el programa o
distinto herramienta que usamos para la administración del anexo 24 cumpla con todas esas especificaciones y realmente le dé seguimiento en todo momento a la totalidad de las operaciones para no quedar colgando con saldos que más adelante comentaremos. Claro. Muy bien. Y bueno, aquí nada más un poquito los destinos aduaneros para entender que tenemos muchísimos destinos aduaneros y la periodicidad pues, también se puede dar en diferentes lapsos, ¿no? ¿Cuáles son las desviaciones más recurrentes? Ahorita las vamos a explicar, ahorita nada más las vamos a mencionar. Pues que muchas veces los saldos abiertos del anexo 24 son mayores a los inventarios físicos. Yo no conozco una sola empresa, en 25 años que llevo trabajando en esto, no conozco una sola empresa que obviamente le cuadre el saldo pendiente de retorno contra el inventario físico. No la hay, no existe. Siempre hay desviaciones, mercancía de más, mercancía de menos, boom no actualizado, falta de control en temas de merma, desperdicio, robo, lo que quiera, ¿no? Y también otras desviaciones son que tenemos saldos abiertos menores al inventario físico, ¿no? Entonces, vamos a ahorita a platicar cada uno de estos temas, pero bueno, ¿qué sucede si tengo un saldo abierto mayor que un inventario físico? Pues para la autoridad, pues evidentemente es mercancía que como no puedes comprobar su destino aduanero, su retorno al extranjero, es mercancía que se destinó a mercado nacional, porque evidentemente no la tienes, y de ahí te podría pues, señalar que esté ilegal, ¿no? Para los saldos abiertos en anexo 24 que son menores que el inventario físico, obviamente esa diferencia pues, es mercancía ilegal, porque estrictamente yo no tendría documento para comprobar su legal estancia. Otras de las desviaciones más recurrentes que se observan, y realmente es una tendencia, es que la certificación de IVA, o sea, el saldo que tienes ahí por exportar a nivel IVA, que lo conviertes a valor comercial, pues por lo menos todos los que hemos visto, salvo uno que estaba negativo y eran no sé cuántos millones, miles, un error de la gente que ingresó al sistema, es que por lo general los saldos de la certificación de IVA son mayor a los saldos abiertos que tiene el anexo 24 y por lo general los saldos abiertos del anexo 24 son mayores al inventario físico. Entonces, tenemos tres diferentes variables que tenemos que ir monitoreando o evaluando. Y recordemos que tenemos dos tipos de valores relativos y valores absolutos. Muchas veces la gente dice, no, mira, en inventario tengo 100 millones, inventario físico y en saldo abierto anexo 24 100 millones. No tengo desviaciones, no, espérame. Ese es un valor quizá relativo. Hay que ver número de parte por número de parte para entender cuál es tu diferencia en valores absolutos. Porque podrás tener unos números de parte que tengas más en inventario físico y otros que tengan más en anexo 24 y al final de cuentas los dos podrían generar una desviación para efectos de la autoridad, unos estando ilegales y otros porque se consideran que se destinaron al mercado nacional. Entonces, cada vez que ustedes hagan una evaluación de sus saldos, pues háganlo tomando en consideración los valores absolutos, ¿no? Por ahí también tenemos muchas empresas que la mercancía que llega de más, pues obviamente la transforman, la retornan al extranjero y evidentemente pues la mercancía ya no está ilegal en México, ¿no? Pero al final de cuentas, esas mercancías que no están ilegales en México, pues para la autoridad es muy fácil observar que tienes un saldo negativo, ¿no? O sea, tienes más salidas que entrada y bueno, pues evidentemente la autoridad, y ya lo hemos visto, que nos señala que en su momento pues no se pagó el IGI, no se pagó el IVA de importación y nos puede llegar a sancionar porque en su momento no se llevó a cabo la regularización de mercancías, ¿no? Otra de las desviaciones. ¿Mande? Perdón, Marco. No, nada más comentar que hasta este punto que habías señalado de las desviaciones, pues al final todo deriva en cuestiones económicas, ¿no? Porque si bien está la cuestión del inventario para ver los saldos si están abiertos o si tengo más del físico o el saldo de mi anexo 24 es mayor, al final te va a reflejar en nuestro crédito, ¿no? De IVA y va a tener una repercusión económica. Y por otro lado, todo este tipo de desviaciones se debe a controles, ¿no? Que muchas veces no tenemos dentro de la empresa y vamos poniendo mercancía o se va haciendo de forma automatizada la carga de información, pero realmente no sabemos si ese número de partes sigue activo, si ya se dio de baja, si ya no los está usando para
los retornos, etcétera. Entonces también ahí muchas veces la falta de controles internos derivan en estas desviaciones que Marco ha señalado. Sí, y otro punto que ahorita lo vamos a ver con un ejemplo es que al final de cuentas, recordemos que para efectos de economía somos una empresa exportadora. Si con el 10%, si tenemos el 10% de exportaciones, ¿no? Economía nos pone palomita y nos considera una empresa exportadora. Pero ¿qué pasa con Hacienda para efectos de la certificación en materia de IBEX? Nos requiere que el 60% de las importaciones temporales sean retornadas al extranjero. Entonces, sí hay una gran diferencia en que el 10% de mis ventas sean de exportación a que el 60% del valor de las importaciones se retornan en un periodo de 12 meses. Este es un tema que la autoridad ha estado monitoreando muy sencillo, ahorita lo vamos a platicar. Y en ocasiones es porque realmente la empresa no llega a sus porcentajes, o en ocasiones porque realmente pues, el control no es el correcto, y eso es lo que refleja los sistemas de la misma autoridad, aunque no sea verdadero, ¿no? Lo que queremos ahorita es concientizar un poco que la autoridad tiene la, la facultad o las herramientas o la información para poder realizar este tipo de análisis, ¿no? Y dentro de las implicaciones, pues implicaciones hay, ahorita vamos a ver más de 15, ¿no? Obviamente en caso de que la mercancía se determine que no se retornó, pues bueno, omisión en el pago de IGI, omisión en el pago de IVA. Simplemente con el IVA estamos hablando de una tasa del 16%. Ayer estábamos platicando con uno de nuestros clientes, estábamos buscando una mejor forma de operar, y bueno, pues realmente trae operaciones al año de arriba de los 1,000 millones de pesos. Entonces, cuando estábamos checando el tema del anexo 24, que es un tema complejo, pues cualquier desviación sobre una base tan grande, pues estamos hablando de que el 16% pues realmente es algo que impacta a las empresas, ¿no? Entonces, llévense en la cabeza que por lo menos cualquier desviación en tema de mercancía que no puedo comprobar su retorno, o mercancía que está ilegal, pues por lo menos es el 16%, ¿no? En las tasas del IGI, pues bueno, muchas pues ya están desgravadas o disminuidas, ya sea por efectos de tratado general, Proseco, lo que sea, pero al final de cuentas el IVA ese no nos lo quita ni Dios Padre, ¿no? Y las multas, pues hay dos tasas, ¿no? Para efectos de impuesto a la importación y para efectos de cuota compensatoria, de 130 al 150% de las multas, y para efectos de un IVA, un DTA, en términos del Código Fiscal, de un 55 a 75%, ¿no? Esto obviamente más actualización, más recargos, en donde pues ya realmente pues ya se vuelve un tema bastante oneroso para las empresas, ¿no? Otras de las implicaciones que hemos visto con la falta de controles precisos, y no realmente el anexo 24, sino de dónde viene la información para alimentar el anexo 24, ha llevado a muchas empresas a realizar cambios de régimen en exceso. Tenemos clientes que por sus buenas prácticas cada mes hacen una conciliación entre lo que tienen de saldo, vamos a decirle fantasma, o saldo que no tiene una correlación con un inventario físico, o un inventario físico que no está en anexo 24, y se llevan a cabo mes a mes los cambios de régimen o las regularizaciones a que haya lugar. Y obviamente, pues esto a final de cuentas, cuando observa las desviaciones del anexo 24, pues representa que desafortunadamente se llevan a cabo cambios de régimen en exceso, ¿no? Y esos cambios de régimen en exceso, pues no hay un procedimiento como para anularlo, o por lo menos que yo lo conozca, que digas, este cambio de régimen lo echo para atrás y ahora lo voy a meter en un RT para comprobar su retorno al extranjero. Le estarías dando un doble uso a esos destinos aduaneros para ir matando saldos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, estos cambios de régimen en exceso, independientemente del flujo de pago de IVA o el desembolso que representa, pues también hay que observar que muchas veces, como corresponde a un inventario que no existe físicamente, pues estrictamente el IVA sería no acreditable, ¿no? Entonces, si es necesario que ahí toquemos puerta con la gente de finanzas o de impuestos, pues para determinar el acreditamiento de este IVA, ¿no? Porque al final de cuentas se vuelve algo que puede ser pues importante para la empresa, y sobre todo en caso de que se haya pagado y la misma autoridad determine que no es acreditable y te pida su pago con la multa del 55% actualización y recargo, ¿no? Y también en diferentes ocasiones, Isra, cuando gustas interrumpirme, por favor,
porque me voy como periquillo, ¿no? Hable y hable, ¿no? Sí, si gustas, antes de comentar la siguiente implicación, creo que nada más sería importante señalar o hacernos la pregunta de qué empresas o cuántas empresas estas implicaciones que has comentado hasta el momento las podría sostener la empresa. Es decir, que todas estas implicaciones afectan directamente a un flujo de efectivo de la empresa y que en algún momento pues pueden ser aquellas implicaciones que truenen toda la empresa, porque realmente muchas empresas operan bajo el IMEX, bajo la certificación de IVA, porque es la que les permite sostener la operación por el crédito o los beneficios fiscales que se encuentran detrás de estas implicaciones. Entonces, sí es importante que estas consideraciones o implicaciones que Marco ha comentado el día de hoy se consideren y se tengan siempre presentes porque pueden ser como las que permiten el flujo de la operación en todo momento, como también las que pueden hacer tronar el core business de la empresa. Exacto. Y bueno, pues obviamente todo lleva a un resultado dependiendo la operación que lleves a cabo. Digo, nos ha sucedido que hay empresas que cuando van a solicitar este acreditamiento del IVA que estaba yo comentando, independientemente de los temas que comenta Israel del flujo de la operación, la autoridad pues te dice que realmente no es acreditable y que si en su caso te equivocaste al hacer el cambio de régimen, la forma de solicitar esa devolución del IVA sería a través de un pago de lo indebido y no a través de un acreditamiento. Que eso me preocupa, porque muchas veces la autoridad te podría echar para atrás el acreditamiento y tú puedes decir, oye, pero realmente entonces me equivoqué, no tenía que haberlo cambiado de régimen, pues quiero que me lo regreses. Y la autoridad te dice, sí, con gusto. De mientras tú me lo debes porque lo acreditaste por esta vía que no era la correcta y ya después pues tú vas y me lo pides, ¿no? En su caso. Entonces, son dos vías. Me ha tocado escuchar mucha gente que habla de que la autoridad te lo puede llegar a compensar lo que le debes contra lo que te debe, pues no es cierto. O sea, no nos vayamos por esa idea, sino más bien veamos como una contingencia el hecho de que yo le deba a la autoridad y si él me debe es otro camino, es otra vía. Obviamente al final se netea en tu bolsa, pero no ante la autoridad. La autoridad, el problema podría ser que dices, oye, le debo 100, me debe 100, se netea. Si vas y lo pagas y si vas y lo solicitas en devolución, se netea la primera, pero si no lo haces y la autoridad te lo detecta, pues sí, lo vas a acreditar, lo vas a pedir en devolución, se netea, pero ya llevas el efecto de la multa del 55%, ¿no? Entonces realmente no es un tema que se vaya a acabar neteando si lo dejamos parado o congelado, ¿no? Y otro tema que la autoridad, pues obviamente ha estado vigilando y de hecho, pues ahorita lo vemos con el complemento carta aporte, es que la autoridad sabe que hay mucha mercancía, vamos a llamarle ilegal, en territorio nacional y está estableciendo diferentes mecanismos para buscar regularizar este tipo de operaciones. Y también la autoridad dice, a ver, en términos de la ley del IVA, un faltante de inventario, pues para mí es que lo vendiste, ¿no? Entonces, si en mi anexo 24 yo tengo de que tengo 100 tornillos o 100 lo que quieras, pero físicamente no lo tengo, pues a final de cuentas no le diste un destino aduanero, no podemos comprobar que la mercancía está legalmente en el país y la autoridad nos ha tocado ver en diferentes instancias que antes de llegar al tema aduanero te dice, me debes el IVA de la enajenación. Y bueno, y además de que me debes el IVA de la enajenación, solamente me debes el IGI y el IVA de la importación, que en su momento no pagaste. Entonces ya estamos hablando de situaciones, yo no nada más aduaneras, sino también ya de impuestos indirectos en lo general, en una presunción de enajenación de bienes en territorio nacional, ¿no? Y de ahí, pues digo, podemos seguir hablando de más implicaciones como el tema de la operación de maquila. Si nos vamos al artículo 181 de la ley de ISR, uno de los requisitos para hacer maquila es que todo lo que importes se retorne, ya sea con virtuales o de forma directa, y expresamente la fracción primera del 181 nos dice que, que lo único que se puede quedar en mercado nacional pues viene siendo merma y desperdicio, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede entonces? Mi pregunta, se las dejo a ustedes, ¿qué sucede con estas empresas que de forma periódica pues tienen la costumbre o la práctica de cambiar de régimen todos los saldos abiertos mes a mes, ¿no?
Si son maquiladoras, pues realmente ante una revisión, pues si yo fuera la autoridad, yo podría decir, pues mira, pues para mí estás dejando todas estas mercancías, insumos en el mercado nacional y no estás cumpliendo cabalmente con tus requisitos del 181 y podría acabar generando un tema de establecimiento permanente para el extranjero por un tema realmente de aduanas, ¿no? Un tema quizá de control, no es un tema de fondo que la operación esté dejando mercancías en México, pero al final de cuentas no estamos, como dirán los gringos, cumpliendo by the book con estas obligaciones. Y de hecho ya tuvimos otra plática dentro de las que tenemos con varios de nuestros clientes y amigos, y muchas veces seguimos pensando que la maquiladora tiene derecho a enajenar en territorio nacional el 10% de su producción como un beneficio. Y realmente no, realmente lo que dice la ley de ISR para las maquiladoras es que las maquiladoras pueden tener ingresos adicionales a su operación de maquila hasta en un 10%, pero por temas de arrendamiento, por temas de intereses, por temas de enajenación de desperdicio, por temas de enajenación de bienes inmuebles, pero realmente no es porque tengan el beneficio de la facilidad de enajenar bienes que producen en el mercado nacional y menos que son propiedad de un residente en el extranjero. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues los invito a que lo vean como un todo y vaya de la mano para empezar a analizar la operación de cada uno de ustedes y veamos cuál es el camino correcto que evite una implicación para un residente en el extranjero y obviamente para nosotros como empresa, ¿no? Imagínense una empresa maquiladora que la autoridad determine que los bienes se quedaron en México, pues a mí me podría decir, pues para mí tú los enajenaste y me debes el 30% del valor de esos bienes que yo presumo que se enajenaron, además del IVA que tuviste que haber trasladado. Y tú dirás, oye, pues la mercancía no era ni mía. Pues peor tantito, si fuera tuya, pues de seguro sí consideraste ese ISR, pero mercancía que no es tuya, pues obviamente no estás enajenando. Nos ha tocado ver esa presunción del 30% por el valor de esas mercancías. Entonces digo, rara vez la autoridad quizás se mete tan a fondo y va haciendo o va concatenando estos temas aduaneros con temas de ISR, temas de que estamos platicando de presunción, pero al final de cuentas están en la ley. Y hemos visto una evolución en parte de las auditorías y cada vez son más hábiles o más inteligentes o más estructuradas. Y bueno, el día que esto suceda, que realmente lo hacen con las herramientas tecnológicas, pues eso podría generar un impacto fuerte para las empresas. Y la conclusión sería que es por temas de una falta de un control eficiente o efectivo, ¿no? Sí, Marco, solo señalar ahí, en tu último comentario, como bien dices, la autoridad está siendo más eficiente y en estas implicaciones que bien comentabas, al final la autoridad lo detecta por lo que nosotros hacemos. Como bien dices, la ley es clara para la operación del anexo 24, el anexo 30, la maquila, y cuando nosotros operamos mal, la autoridad al recibir los FDIs, al recibir nuestros descargos, simplemente puede hacer una comprobación muy fácil entre lo que uno importa, uno exporta o lo que no exporta, y es ahí cuando llega ese tipo de implicaciones. Entonces, realmente el comentario es que nosotros somos los que le damos pie a la autoridad de que nos audite. Cuando no tenemos bien vigilado este tipo de operaciones, cuando hacemos movimientos un poco extraños o que no coinciden con el marco legal, nosotros estamos dando pie a que la autoridad vea nuestras operaciones. Es correcto. Y bueno, obviamente, esto que comentas, para muchas empresas ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, empiezan a analizar sus saldos y de repente ven diferencias y no entienden por qué esas diferencias. Y obviamente, pues, obviamente ellos saben que no dejaron el mercado nacional o que si lo dejaron fueron con virtuales o cambiaron de régimen y no entienden el por qué esas diferencias tan grandes. Y es sorprendente observar que cuando volteamos a ver los informes de descargo, en ocasiones hay empresas que tienen hasta 12 meses o más con informes de descargos no válidos, ¿no?
Entonces, aquí lo importante no nada más es subir estos TXTs, de entrada, hacerlos bien, integrarlos bien, y en el momento en que se suban al portal de Hacienda, pues esperar un día, 2 días a que nos dé como validado, ¿no? Porque al final de cuentas, pues imagínense que tenga yo 12 meses de informes de descargos no validados, pues es como si le dijera a la autoridad que no estoy retornando nada en un año, ¿no? Digo, al final de cuentas, no sé si todos los TXTs de una empresa, porque puedes tener RTs, F4, constancias de transferencia, pero al final de cuentas, con que no estén validados unos u otros, pues el porcentaje de lo que representa, pues está no exportado, y eso nos va a pegar ahorita en el 60% del porcentaje mínimo, ¿no? Más implicaciones de esta incorrecta administración de los anexos 24, pues obviamente es un saldo mayor pendiente de descargo, es el crédito en el estado de cuenta global, que para la autoridad va a ser muy fácil decir, oye, a ver, pues aquí según tú, porque pues obviamente captura los cargos con los pedimentos, y los va descargando con el abono de tus TXTs, ¿no? De tus informes de descargo. Entonces la autoridad, pues ahora sí la carga de la prueba siempre la tienes tú, y para la autoridad es muy fácil decir, pues esto es el resultado de la información que tú mismo me estás dando como empresa, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, eso nos va a llevar, reitero, a no poder comprobar la legal estancia y a que las mercancías puedan pasar a propiedad del fisco federal. Por ahí hay un artículo del 183A que muchas veces las empresas no lo consideran dentro de sus multas, que nos dice que las mercancías pasarán a propiedad del fisco federal, pues cuando las mercancías no se encuentren legalmente en el país. Y aquí el problema es que cuando no se encuentren legalmente en el país, pasan a propiedad del fisco, y si no las tengo, porque documentalmente, pues documentalmente, las voy a tener en algún saldo, pues como hay una imposibilidad material, podría sancionarnos con el valor de las mercancías. Y nos ha tocado ver, pues en algunas ocasiones, pues obviamente que el valor de las mercancías contra un 10, 15, 20% de IGI o 16% de IVA, pues es definitivamente 7, 8 veces más alto, ¿no? Y bueno, independientemente de todo esto malo que estamos hablando, de las multas y de que la mercancía pasa a propiedad del fisco, pues evidentemente el flujo de operación de la empresa se detiene, ¿no? Entonces imagínense que en caso de una revisión, pues me embarguen mercancía, me embarguen maquinaria, o simplemente, pues al día de mañana me digan que ya suspendieron o cancelaron mi certificación en materia de IBJEPS, pues necesito yo dinero para seguir operando, ¿no? Nos ha tocado ver empresas que, pues es obviamente, es un tema de flujo, que por cuestiones de que la autoridad no efectúa las devoluciones de saldos a favor de IVA del mes de enero, febrero, marzo, lo que quieras, pues ya para el mes de octubre, noviembre, diciembre, pues ya el tema de flujo se vuelve importante y ya no puedes seguir operando, ¿no? No digo que esto le suceda a todos, pero ¿qué sucede cuando la autoridad me va deteniendo las devoluciones de 2, 3, 4, 5 meses de saldos a favor de IVA, ¿no? Y más aún que ahora, pues está haciendo un match entre el IVA que está solicitando devolución contra el proveedor al que le pagaste ese IVA, ¿no? Ya lo hemos platicado alguna vez, que la autoridad dice, no te regreso el IVA que tienes como saldo a favor, porque para mí el proveedor está como no localizado, entonces, ¿cómo te va a regresar un IVA de alguien que yo no localizo, ¿no? Entonces es un tema que a final de cuentas, pues va de la mano, tanto el IVA normal del día a día de las enajenaciones o de las adquisiciones contra los IVAs de importación, que ahorita pues no estoy realmente pagando por el crédito fiscal, pero que a final de cuentas, si yo acabara cubriéndolo, pues se volvería más grande mi tema de flujo de efectivo, ¿no? Y evidentemente, pues ya las implicaciones más drásticas, la cancelación del IMEX y de la certificación en materia de IBJEPS, ¿no? Es una de las implicaciones donde podemos la autoridad llegar a todo esto, ¿no? Y solo como recomendación o comentario extra, Marco,
Muchas de las empresas no consideran el estado de cuenta global, entonces es importante recordar que está en el buzón tributario y que conviene de vez en cuando echarle un ojo para ir haciendo un match, una conciliación de lo que vamos pagando con lo que la autoridad va recibiendo o también de lo que vamos importando. Entonces, para no perder de vista el estado de cuenta global y no llevarnos sorpresas en algún momento en que la autoridad tiene grandes diferencias contra lo que nosotros estamos importando o retornando dentro de nuestro anexo 24 y anexo 30. Correcto. Y bueno, a final de cuentas, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nosotros vemos en muchas de las empresas un tema muy peculiar que son, que es el escepticismo a, a mis actividades que hago día a día. ¿Qué sucede? Pues diario hago lo mismo que hice ayer, que hice antier, que hice hace un mes, que hice hace 2 semanas, y porque así siempre se ha hecho y porque así me lo dijo alguien o porque así me lo enseñaron. Entonces muchas veces esas actividades diarias y ese escepticismo a creer o a evaluar posiblemente que tenga un tipo de desviación hace o genera que nuestro riesgo vaya creciendo, creciendo, creciendo. Platicando con empresas, digo, y a manera de ejemplo, me dice, es que así hemos operado 15 años. Me dice, urge parar esto porque pues ya es una bomba para mañana. Le digo, pues ya, ¿qué tanto es tantito, no? Digo, ya si llevas 15 años y ahorita lo arreglamos y ya lo dejas de hacer en 2, 3 meses, pues realmente no va a ser gran diferencia. Pero lo que quiero llevar con esto es que realmente en esos 15 años hubo un escepticismo de que probablemente estaba mal la operación o el proceso o el procedimiento, ¿no? Y lo peor es que muchas veces es que así me lo dijo pues mi asesor o así me lo entendí o así se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero al final de cuentas, reiteramos que la información de comercio exterior es fuente de información y esta fuente de información pues debe de ser utilizada por todas las áreas de la empresa y debe ser estandarizada para que no refleje estas discrepancias. Ahorita vamos a platicar un poquito de la contabilidad electrónica. Esta contabilidad electrónica, si está mal, no me van a multar porque está mal, pero sí, a final de cuentas, es una referencia para la autoridad. Y ahorita vamos a ver un campo de los créditos fiscales en la contabilidad electrónica, que yo no conozco una sola persona de comercio exterior o de aduanas que sea el encargado de llenar esos campos. Pero bueno, sigamos adelante. Dentro de estas acciones que tenemos que llevar a cabo, es parte de lo que les decía de la cultura de la supervisión y la autocorrección. Entonces, ¿por qué le llamamos inmediatas y asertivas? Pues porque la autoridad está monitoreando mis movimientos, ¿no? Pero bueno, aquí nada más lo que quiero expresar en esta lámina, Israel y yo, es el no olvidar el tema del 60% para las empresas certificadas en materia de BIEPS que debemos de estar cubriendo para que seamos una empresa exportadora y mantengamos nuestra certificación. ¿Por qué lo estamos poniendo aquí? Por lo que vamos a ver más adelantito. Pero Y bueno, nada más, Marco, ahí, si me permites, creo que ahorita viene muy bien el tiempo de este webinar porque estamos a punto de entrar al bimestre de los reportes anuales de comercio exterior. Entonces, ahí en el reporte va a ser un buen termómetro para ver si realmente estamos cumpliendo con este porcentaje de retornos y ver si contamos con toda la información necesaria y adecuada para poder hacer el reporte mismo y llegar a estos porcentajes. Si realmente no llegamos a estos porcentajes, creo que también es un buen momento para analizar por qué no estamos llegando y cumpliendo con este tipo de obligaciones que tenemos. exacto. Y para hacer un poquito un parteaguas ahorita en esta presentación, pues nada más recordar pues que hoy en día las empresas deben de caminar en 4 pilares, ¿no? En el tema del cumplimiento, que es todo lo que estamos platicando, en el tema de la automatización, que va a ser la herramienta por ese cumplimiento, en el tema de las certificaciones, que al final de cuentas te vuelves menos atractivo para la autoridad porque le demuestras que eres fiscalmente confiable en este tema o en un tema de OEA, pues eres confiable en temas de cadena de suministro. Y obviamente el tema de medios de defensa, porque como lo hemos dicho, pues la autoridad revise y revise. De hecho, ahorita tenemos un requerimiento de una empresa que son puras importaciones definitivas
y que le están requiriendo en términos del 59 fracción primera su sistema de control de inventarios. Obviamente no es un anexo 24, pero sí es lo que nos dice el 59 fracción primera, que debemos de tener un sistema automatizado que distinga las mercancías importadas de las nacionales. Entonces no sé si se vaya por ahí de que diga, entonces todas estas nacionales para mí son importadas y me deben los impuestos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas nada va a ser un comercial de que no olvidemos que debemos de caminar sobre estos 4 pilares. Y ahora sí vamos a platicar sobre algunos ejemplos de lo que estábamos señalando, de los saldos de la certificación de IVA que son mayores o diferentes a los saldos del anexo 24, o los del anexo 30 contra el inventario físico, o los del anexo 24 contra el inventario físico. Y a final de cuentas esto debe de llevar, en su caso, a un proceso de autocorrección. Si una empresa detecta que los saldos no son los correctos o no están cuadrando, ahorita vamos a platicar, pues evidentemente tenemos que echar manos a la obra, poner, como dice, manos a la obra para corregir esta situación. Durante lo largo del tiempo, a mí me tocó ver empresas que decían, pues luego lo hago, mañana lo hago, no tengo tiempo, y no hacían este proceso de autocorrección en 1, 2, 3 años. Y evidentemente, pues ya pasaban las facultades de comprobación de la autoridad y ya pues ya decían, pues ahora ya no voy a revisar el 2017, ¿no? Ya lo veo lejos, ¿no? O 2018, 2016. Aquí cabe la pena señalar algo, y es básicamente para una buena consideración, no es para que se entienda como un tema amarillista ni alarmante. Las facultades de comprobación sabemos que son por 5 años, ¿no? Esa es la regla general. Pero en términos de importaciones temporales, las facultades de comprobación estrictamente deberían de iniciar a partir del día siguiente que terminan los 18 meses. Entonces, estrictamente, si lo vemos así, la autoridad podría revisarnos pues, operaciones de esos 18 meses más esos 5 añitos, ¿no? Obviamente todo esto se puede pelear, obviamente podemos señalar o buscar que la autoridad considere que se está extralimitando sus facultades, pero considerando esta posibilidad de que sean 5 años más los 18 meses, en términos de que las facultades de comprobación inician al día siguiente, pues ¿qué sucede con aquellas empresas que en términos de la certificación de IVA o de ahora de OEA, tenemos plazos de 36 meses? Entonces, así como era un beneficio el tener 36 meses para comprobar retornos al extranjero, obviamente de mercancía que esté en mi poder, pues ahora se vuelve en un periodo, en un lapso de facultades de comprobación de hasta 8 años. Entonces, realmente sería un tema que tendríamos que analizar legalmente para considerar que si vamos a hacer un proceso de autocorrección, pues que lo hagamos de qué fecha a qué fecha, ¿no? Para estar bien blindados y evitar algún tipo de contingencia en un futuro. Y ahí, Marco, creo que también convendría comentar que por lo que vamos viendo con distintas empresas, muchas veces creemos que son independientes el inventario físico, el anexo 24 y el anexo 30. Y sin embargo, nos damos cuenta que es sumamente importante tener en cuenta que estos tres conceptos tienen correlación en todo momento. Entonces, para hacer una buena, para llegar a una buena administración de un anexo 30, tenemos que tener un buen control del anexo 24 y también saber y estar ciertos de lo que tenemos en inventario físico, porque muchas veces vemos que la persona que controla anexo 24 pues nunca baja el inventario físico, ¿no? O nadie le reporta de almacén qué hay, qué no hay o qué está saliendo. Entonces, ahí nada más tener en cuenta que esos tres conceptos no los podemos separar y que uno alimenta al otro para poder tener un buen control de lo que tenemos en inventario, como también poder hacer una buena carga o descarga de los créditos fiscales que vamos obteniendo. Correcto. Y bueno, vamos a ver este bonito ejemplo. Este bonito ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice, a ver, esta empresa importó, utilizando un crédito fiscal, 816 millones. Se puede ver ahí en cargos, total de cargos, ¿no? De los cuales, bueno, con virtuales fueron 3.800.000, con clave IN 782 millones, con clave AF 30 millones, y eso representa un crédito fiscal de 136 millones. Hasta aquí suena bien, ¿no? Es una empresa, pues bueno,
que es lo que requiere para su operación. Pero vamos a analizar un poquito el abono, y a lo que quiero llegar es que esta es la información que tiene la autoridad, esta es la anexo 30, ¿no? Vamos a ver el detalle del abono, sin contar el sobredescargo, ¿no? Que trae 2 millones de sobredescargo. Esta empresa trae RTs por 281 millones, trae cambios de régimen por 33 millones, y trae F5 por 680 mil pesos, y trae algunas regularizaciones por 21 millones. Esto da un total de abonos de 338 millones. Y bueno, pues el saldo pendiente son 477 millones. Lo primero que uno haría, pues evidentemente sería, bueno, pues vamos a cotejar el inventario físico, pues contra mi saldo, ¿no? Entonces supongamos en un bonito ejemplo que el inventario físico fuera, por decir, de 200 millones, ya digo, ya haciendo ahí un cálculo considerando activo fijo y lo que quieras. Entonces, si mi inventario físico fuera de 200 millones, pues se ve y se observa obviamente una diferencia de 277 millones para efectos de esta descarga, ¿no? O de esta diferencia. Pero, ¿qué es lo que ve la autoridad? La autoridad hasta ahí no podría saber si realmente yo en inventario físico, pues tengo esos 277 o 477 millones, ¿no? O si son 200 o lo que sea. Pero lo que sí puede hacer la autoridad es muy sencillo. Si nos está pidiendo, y regresémonos aquí tantito, que 60% del valor de las importaciones sean retornadas, pues simplemente es muy sencillo. Son retornadas, no destinadas a un destino, o no sujetas a un destino aduanero, sino retornadas. Entonces, si yo divido 281 millones de mis RTs que ven en pantalla entre simplemente los yenes, que son 782, pues me da el 36%. Entonces, para la autoridad, pues es muy fácil decirle al sistema, ven y dime quién tiene menos del 60% de retornos de mercancía importada temporalmente para efectos, en su caso, de hacer algún requerimiento. Entonces, para la autoridad es muy sencillo decir, mira, tu empresa en este ejemplo traes 35%, no llegas al 60%, ¿no? Independientemente que sea un tema de inicio de procedimiento de cancelación o lo que quieran, imagínense la premura que yo tendría o el periodo tan reducido para poder llevar a cabo un proceso de autocorrección, mapear mis TXTs, que como bien decía Isra, se pueden mapear. Nosotros podemos hacer un comparativo entre todo el data stage contra todo el TXT para entender dónde hay un saldo. Eso es posible, eso se puede hacer, hay herramientas para eso. Pero imagínense que ya la autoridad ha detectado esto, pues ya nos dé 20 días pues, para presentar algo que permita pues demostrar que realmente pues sí tengo retornos mal de 60%, porque evidentemente esta empresa exportaba todo, o sea, realmente era o virtual o era directo, y si dejaba desperdicio, dejaba un 5, 6, 7% por el tipo de proceso productivo, pero al final de cuentas, si nos dan 20 días o 30 o los pido prórroga y otros 10 y lo que quieran, hacer un proceso de reconstrucción de anexo 24 que nos permita después generar TXTs y presentarlos ante Hacienda, pues no va a ser menor o no va a ser por lo menos en un plazo de 4, 5, 6 semanas, ¿no? Digo, quizás se puede hacer un proceso de autocorrección al ahí se va de una forma muy genérica, pero creo que eso no es lo correcto. Entonces, lo que quiero transmitir aquí, Isra, no me dejarás mentir, es el monitoreo de estos indicadores que en su caso permitan pues llevar a cabo un plan de acción táctico de cómo tengo que corregir esto y cuándo, ¿no? Y sobre todo no dejarlo pasar, ¿no? Porque, repito, esa es información que tiene la autoridad, ¿no? Entonces... Perdón, Marco, creo que convendría nada más señalar, digo, ya lo comentamos anteriormente, pero al final este estado de cuenta que estás compartiendo, el detalle de abonos es lo que nosotros estamos reportando, entonces nosotros mismos somos los que armamos, digamos, este reporte para la autoridad. Entonces, antes de reportar, de descargar, tenemos que estar ciertos de que la información que estamos subiendo al portal del SAT sea la correcta o por lo menos sea la menos alejada de la realidad de nuestras operaciones, porque al final, como dice Marco, la autoridad pues ya nada más detectó que aquí hay unas diferencias, pero las diferencias las causamos nosotros mismos, sea por un mal manejo del inventario o sea por un mal reporte que estamos presentando.
Claro. Miren, me voy a saltar esa lámina, ahorita regresamos. Pero nada más quería poner en consideración, digo, para los que no lo sabían, igual ya todos lo sabían, en la contabilidad electrónica, pues hay catálogos, ¿no? Catálogos de cuentas y en esa parte, pues van a estar las cuentas de activo y las otras cuentas, ay Dios, ya le piqué. ¿Qué se ve? El catálogo de cuentas. Y las cuentas de orden, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿qué son las cuentas de activo y las cuentas de orden? Pues van a ser los inventarios, ¿no? Ya sean propios o sean no propios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en una contabilidad electrónica, la autoridad tendrá elementos, pues, para saber cuánto tienes allá atrás, ¿no? Entonces, pues, si tienen la información para saber cuánto tengo allá atrás, pues ella podría fácilmente cotejar contra este saldo pendiente de descargo. Entonces, son elementos que la autoridad cuenta con ellos, ¿no? Y para los que, repito, no sabían, y quizás sí lo sabían, hay un código agrupador de cuentas en la contabilidad electrónica que nos solicita un saldo inicial de un saldo final entre un debe y un haber, entre los cargos y los abonos mensuales de los créditos fiscales, ¿no? Y esto tanto para mercancías como para activo fijo. Y yo al día de hoy, después de que entró en vigor esto desde el 2015, estamos hablando de 7 años, no conozco a nadie en área de aduanas o área de comercio exterior o como le quieran llamar, que además son los encargados de administrar la certificación en materia de IBEX, pues que evidentemente estén presentando información para llenar este código o este campo de la contabilidad electrónica. Y como yo les decía, a final de cuentas, comercio exterior es fuente de información. Entonces, dicho esto y sobre la base de que la autoridad revisa sobre movimientos inusuales o atípicos, pues evidentemente tiene la facultad de observar esto. Muy bien. Esta laminita me la había saltado, nada más era para correlacionar la anterior con la siguiente, pero recordemos que muchas empresas, pues que son más antiguas, vamos a decirle del 2015 para atrás, o que solicitaron su certificación ya una vez iniciadas sus operaciones temporales, pues tenían que presentar información del saldo que tenían abierto, pues por lo menos al 31 de diciembre del 2014 en caso de vamos a llamarle de las CIMEX antiguas, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues se ve que la empresa declaró 129 millones como un inventario inicial, que es un saldo al 31 de diciembre, en este ejemplo fue al 2014, ¿no? Esos 129 millones, pues realmente se desconoce o yo no lo conozco si realmente coincidían con un inventario físico tanto de materia prima como de activo fijo, pero lo que sí se puede observar en un análisis, pues es que de esos 129 millones, pues se descargaron o se abonaron, pues 118 millones, lo que simplemente nos deja un saldo pendiente de descargo de 11 millones de este inventario inicial, ¿no? Mucha gente diría, oye, pues está padrísimo, oye, de 129 millones, pues realmente, pues tienes el 10% de un saldo pendiente de descargo. De seguro es activo fijo. Sí, de seguro debe ser activo fijo. Y ahí la pregunta, pues para toda empresa es, oye, ¿y tu maquinaria qué tan vieja es? No, pues desde el 99 o desde el 2000 o lo que quieras, ¿no? Desde el 2010, ¿no? Ok, ¿y qué tanto has estado importando nuevo para acá? Pues aquí lo podemos ver acá atrás, ¿no? Aquí podemos ver que de activo fijo, pues simplemente se han importado 30 millones de pesos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, oye, ¿cuánto tienes de activo fijo allá atrás? Entre lo nuevo y lo viejo. No, pues tengo 100 millones de activo fijo. Perfecto. Entonces, si de esos 100 millones de activo fijo, que obviamente la pregunta obligada, ¿es temporal o es definitivo? Todo es temporal porque pues, la idea era no pagar IVA por ese activo fijo. Bueno, de esos 100 millones, si quitamos estos 30 millones de activo fijo que importé del 2015 para acá, pues me quedan 70 millones que en teoría están amparadas con algún pedimento de importación temporal. Y yo cuando veo este saldo pendiente de descargo, obviamente sin analizar a fondo, papel por papel, pues mi lógica me diría que mi inventario inicial no era correcto, porque aquí debería de tener como saldo pendiente de descargo 70 millones, por lo menos de mi inventario, de mi activo fijo. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que el inventario inicial
no es correcto. Y vamos a lo mismo. Mucha gente decía, vamos a corregir anexo 24, pero cuando tenga tiempo, cuando tenga recurso. Y nos agarró, la verdad es que nos agarró con los dedos en la puerta, este inventario inicial, y muchas veces se presentó lo que se tenía en la mano, ¿no? Entonces, para la autoridad también es muy sencillo observar y decir, a ver, pues, ¿qué tienes de registrados ahora sí que en los registros de Hacienda? Pues porque ya tiene forma de verlo contra lo que realmente estás aquí dando como resultado, ¿no? Y sobre todo, vamos a lo mismo, se inicia con una revisión electrónica, que después continúa la revisión de gabinete en donde nos piden información y con eso van a empezar a amarrar, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, lo que queríamos era evaluar un poco o un mucho lo que la autoridad puede ver, ¿no? Lo que significa el no llevar a cabo las acciones correctas. A mí me gustaría hacer una reflexión. Imagínense que yo soy una empresa IMEX, maquiladora, es un ejemplo, ¿no? Que de repente me llega mercancía de más, y como yo soy muy cumplido, esa mercancía yo la regularizo, ¿no? Porque pues llegó ilegal. Mi pedimento decía 100 tornillos y llegaron 200. Entonces yo esas mercancías las regularizo. Y al final de cuentas, cuando yo capturo mi anexo 24, muchas empresas, y no es que todas, pues simplemente capturan el IM y no capturan SA3. ¿Por qué? Porque la lógica a muchas empresas o muchos de nosotros nos dice que hay que comprobar el retorno al extranjero de esas mercancías importadas temporalmente. Por eso no capturan una 3. Hasta ahí, pues vamos diciendo que es razonablemente correcto. Sin embargo, para efectos de la ley de ISR, ¿qué nos dice la ley de ISR? Me dice, oye, todo lo que te proporciona un extranjero, que sea materia prima, que se vaya a procesar con activo fijo del extranjero, deberá de retornarse al extranjero. Entonces, si yo tengo unos A3 porque llegó la mercancía ilegal, porque no se declaró, nunca me avisaron, el agente aduanal no lo detectó en el previo, no hubo previo, o lo que fuese, pues estrictamente para cumplir, no aduanalmente, sino para cumplir con un tema de ISR y no generarle un establecimiento permanente al extranjero, que un establecimiento permanente significa que estrictamente tendría que pagar ISR en México, yo tendría que meter o considerar estos A3 en mi anexo 24, ¿sí? Para poder demostrar que todo lo que es propiedad de un extranjero que se transformó en México y que no caigo en el tema del EP, pues fue extraído, se retornó al extranjero y no tengo ningún tipo de implicación. Y esto aunado a que el mismo artículo 181 nos dice, oye, por cierto, todo lo que la maquiladora compre en mercado nacional, o importe de forma definitiva como propio la maquila, que lo vaya a someter al proceso productivo y que lo vaya a retornar con los insumos propiedad del extranjero, deberán retornarse con la mercancía que se está retornando, ya transformada, y ahí es donde vamos a lo mismo. Tendríamos que considerarlo en el anexo 24. Desde nuestro punto de vista es sí tendrías, porque tú como maquila o como cualquier empresa, si tienes algo que estás comprando, que estás exportando en un producto terminado, que no puedes comprobar que compraste tornillos y sacaste tornillos, el día de mañana ya veo venir la autoridad que diga, ¿cómo sé que esos tornillos no se quedaron en el mercado nacional? ¿Cómo sé que no existe un proceso de transformación, de producción y que esa mercancía pues, simplemente no se exportó? Entonces, yo sí veo que la autoridad eventualmente podría llegar a cuestionarnos que las compras en el mercado nacional de mercancías, obviamente que no recibo con un virtual, que no se mete en el anexo 24, demostremos que se exportaron con el producto terminado. Eso lo pongo para que se lo lleven de reflexión, porque eventualmente, pues digo, si yo fuera la autoridad, yo lo haría, porque realmente ahí está en las disposiciones. Y sobre todo, repito, para efectos de ISR, ¿no? No para efectos aduaneros, porque es una mercancía que se adquirió en el mercado nacional
y tengo su factura emitida por un contribuyente registrado en el RFC, ¿no? Pero bueno, un poquito lo que hemos platicado hace ratito, aquí ya de forma un poco más unificada, en cuanto a los saldos abiertos mayores de anexo 24 contra el inventario físico, por lo que comentábamos, cambios de régimen en exceso, eso implica muchas veces la improcedencia del acreditamiento del IVA, pues porque no representa o no corresponde a un gasto estrictamente indispensable. Para la autoridad muchas veces sus pagos son pagos del indebido. La presunción de enajenación de bienes en territorio nacional, pues porque si lo estás cambiando de régimen, pues ¿dónde está? También lo vendiste, ¿no? Y lo que les comento de la operación de maquila, ¿no? Es un poquito, lo quisimos agrupar en esta lámina, cada uno de los escenarios, para que en su caso se lo lleven muy visualmente y en su caso podamos analizar el qué sucede cuando yo llevo a cabo este tipo de operaciones, ¿no? En el caso número 2, donde el inventario físico es mayor, pues regularizo mercancías, que es correcto, aduaneramente es lo que tengo que hacer. La pregunta es lo que les platicaba, ¿cómo me impacta para un tema de maquila como estábamos comentando? Pues quizás simplemente ingresándolo, alimentándolo, capturándolo en el anexo 24 para darle salida y comprobar de que nada se quedó en México propiedad de un residente en el extranjero, ¿no? Y muchas veces estas regularizaciones, que es lo correcto aduaneramente, pues ameritan un análisis desde un punto de vista fiscal, por tanto con la gente de impuestos o de finanzas, pues para entender si el acreditamiento es viable del IVA pagado por esas regularizaciones. Y sobre todo por las mercancías que yo importo que no soy propietario, ¿no? Porque soy una maquiladora y realmente no hay una compra, ¿no? Y bueno, y a final de cuentas, pues todo el inventario físico que yo no tenga respaldado con un pedimento, pues es mercancía ilegal. Y esa mercancía ilegal va a dejar de ser ilegal cuando la exporte, porque ya no está en México, ya no va a ser ilegal, pero en su momento la autoridad nos podría cuestionar, pues que salieron más de lo que importé, entonces en su momento no pagué los impuestos de importación, y eso en adición a lo que comentamos de mercancías que pueden pasar a propiedad del fisco federal o su valor de las mercancías, ¿no? Y bueno, vamos de la mano ahora con el punto 3, que es la exportación de mercancías no declaradas en pedimento, lo que les comentaba, llega mercancía, no la regularizo, simplemente la saco, bajo el entendido de que la gente dice, no, pues no está legal, sí, pero en su momento es lo que les decía, que debemos estos impuestos, más la multa, más actualización, más recargos. Yo he escuchado muchas veces a gente del Departamento de Finanzas o de Impuestos minimizar los riesgos y decir, no hay problema, porque así como me lo cobran, yo el día que me lo cobren, yo lo pido como pago del indebido o lo que quieras, sí, pero consideren que la multa es del 55%. Entonces, si me deben y le debo, quizás sí, lo vamos a pagar, lo vamos a recuperar, pero el 55% pues ya es un impacto bastante interesante, ¿no? Y bueno, ahí, Marco, creo que convendría señalar en todo el tema de saldos de abiertos, tanto de IMEX o los excesos en inventario físico, las deficiencias que se encuentren, que muchas veces también todas estas irregularidades, primero, como bien comentabas, generan movimientos inusuales ante la autoridad, pero también llegan a generar una carga administrativa dentro de nuestras áreas de comercio, ¿no? Porque todo el tema de regularizar, cambiar de régimen, etcétera, implica primero pues el tema administrativo con la gente aduanal y también los gastos que se incurren ahí. Entonces, también vigilar ese tipo de operaciones para no estar generando movimientos inusuales ante la autoridad y por otra parte, pues la carga administrativa y los gastos que se generan ahí, pues también reducirlos. correcto. Y bueno, pues no olvidemos el tema de la validación de los informes de descargo. Digo, la verdad es que es bien interesante observar que, digo, si hacemos una estadística, híjole, yo creo que pegándole al 40% de las empresas, y metiéndonos al historial en el portal del anexo 30, pues detectamos varios informes de descargo no válidos, ¿no? Entonces, realmente es un tema pues que se va quedando en el tiempo y eso nos va repercutiendo con todo esto que estamos platicando, ¿no? Bueno, y al final de cuentas, pues, ¿qué sucede? Pues con todo esto, pues ya dijimos
las posibles cancelaciones, el flujo de operación, pero sobre todo, hay que entender que la autoridad va a iniciar el procedimiento de cancelación. De entrada, si nos cancelan el IMEX, obviamente, pues nos van a cancelar la certificación. Pero también cuando no acredite que las mercancías importadas fueron retornadas. Entonces, si la autoridad nos empieza a hacer una auditoría, una revisión, y por ahí detecta que hay mercancía que yo no puedo comprobar su retorno, simplemente pues porque no la retorné, no le di un destino aduanero, pues podrá iniciar, independientemente de las implicaciones de si el IVA es acreditable y lo que quieran, sí podría haber un tema de cancelación o de inicio de procedimiento de cancelación de la certificación en caso de que mi anexo 24 no demuestre el destino aduanero, que se sujetaron a un destino aduanero correcto las mercancías importadas temporalmente. Entonces, queremos traerlo a la mesa porque la ley lo marca y aquí queremos poner un ejemplo. Está muy activa la autoridad iniciando procedimientos de cancelación. Este es nuevo, este es del 3 de diciembre del año pasado. Tiene 3 meses, 4 ya casi. Este es un tema, quizá no viene mucho al caso de lo que voy a platicar, pero al final de cuentas lo que me interesa es el monto. En este ejemplo, la autoridad determina que te va a cancelar a ti el registro de tu certificación en materia de BIEPS porque le compraste mercancías por 52,000 pesos a un proveedor, que en este caso no eran mercancías, eran servicios, pero bueno, aquí lo que quiero reflejar es el monto. Eso independientemente que dice 2012 y 2013, lo que quiero reflejar es el monto. Y dice, oye, porque le compraste a un tercero o le pagaste 52,000 pesos y estaba en las listas negras, a ti te voy a iniciar un procedimiento de cancelación. ¿Qué es lo que queremos transmitir, Isra, con esto? Que realmente para la autoridad el hecho de que tú no demuestres el retorno al extranjero de las mercancías importadas temporalmente por montos absurdos, como lo podemos ver en pantalla, podríamos llegar a estar ante un inicio de procedimiento de cancelación. Realmente la autoridad pues está haciendo su chamba, digo, no hay, porque también nos ha tocado escuchar en un par de ocasiones, es que la autoridad dice que tenemos hasta un rango de error del 5% más o menos, no es cierto, o sea, no existe un rango de error para la autoridad. Y lo que quiero reflejar aquí es que por 2, 3 pesos podríamos tener un tema bastante interesante en nuestra operación, ¿no? Y además para que se lo lleven a la mente, ¿no? Y lo más importante, que en caso de una cancelación por parte de la autoridad, pues yo no podría tener acceso a otra en 2 años. Entonces, imagínense, si la autoridad me cancela mi certificación en materia de IBEPS y no puedo acceder a otra en 2 años, pues eso significa pues que el flujo de 2 años tendría que yo tenerlo pues muy sólido para poder seguir operando, ¿no, Isra? Y bueno, a final de cuentas, si caemos en un tema de cancelación, esto no aplica para los que se les olvidó renovar, ¿eh? Los que se les olvidó renovar no aplica los 2 años, ahorita vamos a platicar, pero sí para los que la autoridad se lo cancelan, y pues para esto nos va a dar 60 días naturales contados a partir de la fecha de cancelación, pues para destinar las mercancías a un destino aduanero, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues te va a decir, pues págame el IVA que me debes por ese crédito fiscal que te di. Y bueno, ¿qué va a Perdón, suceder? Marco. Ahí nada más señalar que una vez que nos suspendan, pues sí vamos a tener que regularizar lo que tenemos pendiente, pero también vamos a tener que empezar a pagar lo que seguíamos importando. Entonces se juntan dos pagos o dos áreas donde el flujo de efectivo va a estar afectando fuertemente a nuestras empresas. Entonces no simplemente es lo que ya tenemos, sino también lo que sigue operando. Exacto, exacto. Y bueno, recordemos que el dinero vale, ¿no? Entonces, si no tenemos ese dinero, vamos a tener que pedir prestado, vamos a tener que pagar interés. O si lo tenemos, vamos a tener que dejar de hacer otros proyectos posiblemente, ¿no? Y bueno, quien haya perdido su certificación y obviamente sea por la no renovación, porque hubo muchas personas que aunque no lo crean, se les olvida renovar, podemos solicitar otra renovación dentro de un plazo de 60 días naturales. Ojo, oye, se me olvidó renovar. Chíspale,
me la van a cancelar, sí, ya me la cancelaron, pues ya no se renovó. ¿Qué hago? Tienes 60 días a partir de ahí para solicitar otra. No quiere decir que te la den en 60 días, sino que en esos 60 días solicites otra para que en su caso, cuando te lo autoricen, simplemente pases los saldos de crédito de una a la otra. Esto es importante porque mucha gente no sabe que se puede solicitar una nueva, pero que solo tengo 60 días naturales para poder solicitarlo. No que me contesten, porque la autoridad se echa más, ¿no? Obviamente se puede aventar hasta 6 meses. Bueno, ya hay requerimientos un poquito más, porque vuelven a iniciar. Pero bueno, al final de cuentas vale la pena el recordar que debemos de estar muy bien marcados con ese tema de la renovación. Algunos clientes y amigos nos han solicitado apoyo pues, para saber qué se hace en estos casos, y lo que nos llama la atención es que no es uno o son dos por ahí, sino que sí son varias empresas que se les ha pasado el tema de la renovación, y sobre todo por el tema de que la operación nos come, nos absorbe. Estamos tan metidos en la operación del día al día, que en ocasiones se nos pasan este tipo de fechas, ¿no, Isra? Sí, y bueno, no solamente la renovación, sino otras obligaciones, ¿no? Entonces también es ahí algo que tenemos que estar cuidando, el buen manejo del anexo 24, el control de nuestros créditos y también las otras obligaciones que tiene la certificación y el programa IMEX, ¿no? Porque muchas veces las olvidamos y todo eso puede derivar en cuestiones económicas, como bien mencionabas ahorita, en pagos de crédito, regularizaciones, etcétera. Así es, Mirra. Y bueno, y nosotros como despacho, pues bueno, ¿cómo apoyamos a las empresas? Pues a muchas administrando su anexo 24 y su anexo 30, ¿no? Aquellas empresas que no tengan las manos, el tiempo para poder hacerlo, las apoyamos administrando esta información, obviamente validando información mes a mes, revisando, alimentando catálogos, llevando a cabo auditorías preventivas, generando reportes, validando informes de descargo, compulsando contra Data Stage, porque recuerden que el anexo 24 es un tema de totalidad y de exactitud. Necesito tener todos mis experimentos alimentados y exactamente lo que era. Muchas de las desviaciones que se dan a veces por dedo es, oye, el pedimento dice 100 de importación y le pusiste 1000. Pues ¿cuándo acaba de descargar 1000, no? Pues ya se echó 10 veces lo que tenía que descargarse. Y lo mismo con los de retorno. Cada vez que tú tienes un pedimento de retorno o de destino aduanero, tienes un poder de descarga. Y si en lugar de ponerle 1000, le pones 100, tu poder de descarga baja 10 veces. Entonces, eso genera desviaciones entre otras tantas, ¿no? Entonces, nosotros podemos apoyar a las empresas en revisar qué tienen, todo esto que hemos platicado, conocer en dónde están parados, reconstruirlo de la mano junto con ustedes y hasta con el mismo proveedor de software que tienen. No necesariamente se tiene que cambiar de proveedor. Al contrario, hay que ver cómo se aprovecha esa información que se tiene y se limpia para evitar cualquier contingencia de las platicadas, ¿no, Isra? Sí, y también mencionar que más allá de el presentar un descargo o el cargar información al anexo 24, tenemos que tener una serie de acciones como las que estás mostrando aquí que nos lleven al cumplimiento total y a las buenas prácticas de esta administración y control, porque de lo contrario, pues es muy fácil omitir por ahí alguna clave, algún pedimento, alguna fracción que no estemos reportando o algo que no tengamos bien cargado dentro de nuestros sistemas. Y como mencionaste ahí en el ejemplo que ponías del requerimiento, por 52,000 pesos podemos perder la certificación, ¿no? Y pues ya todas las implicaciones que comentaste más a detalle. Entonces, también en ese tema de comercio, nuestras áreas tienen que tener ese centro de excelencia donde vigilemos correctamente el anexo 24 y el anexo 30. Correcto. Y pues bueno, ya siendo las 10:56, Pau, no sé si por ahí hay alguna pregunta de nuestra audiencia. Sí, hay algunas. La primera es: ¿a qué se refiere sobre descargo y qué efectos tiene que aparezca en el SCCIG? Bueno, sobre descargo significa que exportaste más de lo que importaste. Entonces, le estás diciendo a la autoridad que en lugar de sacar 10, que es lo que ampara tu pedimento de importación, sacaste 12. Entonces, la autoridad pues simplemente va a decir, está bien, estás sacando más de lo que importaste, y la pregunta que te pueden requerir es, ¿fue adquirido en mercado nacional? Te equivocaste y lo metiste como si fuera parte de un IN.
o realmente venía del extranjero y no se pagaron impuestos de importación a la entrada, llámale IVA o llámale IGI, o realmente tu control de TXT no es correcto y lo que está alimentado en tu anexo 24, que es con lo cual se genera tu TXT, no es correcto, ¿no? Ok, otra pregunta es, ¿qué sucede cuando se realiza la despreciación al cambiar de régimen en los AF? Perdón, ¿otra vez qué? ¿Qué sucede cuando se realiza la despreciación al cambiar de régimen en los AF? ¿Cómo refleja e impacta en el saldo pendiente de descargo? Es que no sé, ¿depreciación del activo fijo? ¿AF dice? Y cuando se va depreciando el activo fijo, ¿cómo se va reflejando en el saldo de cuentas? Es muy sencillo, no se hagan bolas. Cuando yo importo 10 millones de pesos de activo fijo. Oye, se depreció, nada. De 10 millones se fue a 100,000 pesos. Sí, está bien. Cuando yo le doy un destino aduanero, lo que voy a matar es el de la importación temporal, independientemente de que sea de 2 pesos. ¿Sí? Entonces, recuerden que lo que yo voy a sacar es una cantidad, que esa cantidad, por fracción arancelaria, me va a ir a matar el saldo inicial, ¿no? Entonces, por esa parte, no le veo mayor problema. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa IMEX con modalidad industrial pura y no pura? No es que sea pura o no pura, más bien la maquila. Hay 5 diferentes tipos de modalidades para IMEX. La industrial, servicios, de albergue, la controladora, pero aquí lo que yo quería comentar hace rato, no era IMEX pura o no pura, sino la maquila. ¿Cuál es la diferencia entre una IMEX que compra y vende y una IMEX que no compra, procesa y le cobra la mano de obra al extranjero? Esa es una maquiladora. Y lo que busca la ley es que las maquiladoras sean puras, es decir, que realmente sea una inversión extranjera, que se traiga activo fijo del extranjero, por lo menos el 30%, con materia prima del extranjero y que salga del país. Es una maquila, viene a México para ser maquilado y se retorna, no para que se quede en el mercado nacional, salvo que sea a través de los esquemas permitidos como son virtuales, ya sea B1 o B5, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Qué más hay por ahí? Compartan la presentación, claro. No sé si ves algo más, Pablo. Aquí hay una que dice, ¿puede resultar que el inventario inicial se encuentre en cero en EDO de certificación IVA? Puede ser, sí, claro. Pues imagínense si yo saqué mi IMEX y al momento de la certificación pues no tenía operaciones y podría estar en cero. Digo, si esa es habría que ver qué sucedió, ¿no? Si no tienes historia. Tienes historia en el pasado, pues entonces ya no debería estar en cero. Ni una más. ¿Cuál es su opinión de las reestructuraciones del anexo 24? Espérame, puede resultar que en el inventario inicial. Ok. ¿Perdón? ¿Cuál es su opinión de las reestructuraciones del anexo 24? Pues que son necesarias en caso de que realmente no reflejen lo que sucedió en la realidad. La realidad es muy sencilla, importé 10, saqué 8, me quedan 2. Si tu anexo 24 no refleja eso que sucedió en la realidad, tienes que reestructurarlo para que la refleje, ¿sí? Y evitar este tipo de reconstrucciones que prometen que va a quedar en cero, aunque ahí atrás tengas millones de pesos, ¿no? O aunque sepas que lo dejaste en el mercado nacional, digo. Ahí entra un tema de qué es lo correcto y al final de cuentas la autoridad lo puede observar muy fácil, ¿no? No tienes una mesa con 18 patas, ¿verdad? Y como bien dices ahí, Marco, hacer la reestructuración siempre contra la realidad, los documentos, el data stage, y no simplemente poner parches que simulen ahí una cuestión que nos está igualando, ¿no? Lo que creemos que es correcto. Ok. Bueno, digo, no sé qué están viendo. Ahí están nuestros datos en pantalla. Agradecemos a Weldex Internacional la oportunidad de este espacio. Ya son las 11 de la mañana. Esperando todos tengan un bonito día. Isra, gracias por todo. Cuídense mucho. Marco. Abrazo a todos. Que estén muy bien. Hasta Muy buen luego. día a todos. Hasta luego. Gracias.